9:38 y en este día viernes seguimos avanzando con todo lo que hemos tenido preparado para usted, amiga, amigo que nos está viendo. Si usted se conecta ahora recién, bienvenido, bienvenida. Y si viene desde las 8 de la mañana, bueno, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en TVR. Y es el momento de conversar de lectura maravillosa como este libro también, ¿no, Cata? Así es, nos encanta que Editorial Forja siempre nos traiga tremendos artistas, escritores y que vienen a lanzarnos también aquí en vivo y en exclusiva para tu conexión matinal sus nuevas obras. A continuación voy a presentar a un ingeniero civil matemático, magíster en estadística, empresario y asesor de empresas en toda Latinoamérica que acaba de venir a traernos Haz lo que viniste a hacer. Le damos la bienvenida a Patricio Rivas. ¿Cómo estás? Excelente, extraordinario, Catalina, Giancarlo. Sobre todo que me está entrevistando gente joven. Pues. Sí, gracias por lo de joven. Que me entrevisten mis pares no tiene mucha gracia, ¿no? Pero ser invitado a un canal moderno, en las redes sociales, además, qué sé yo, extraordinario me parece. Para nosotros es un gusto que estés acá, Patricio, y cuéntanos un poco sobre este libro que tiene un titulazo. Haz lo que viniste a hacer. Sí. Cuéntanos un poquito de eso, Patricio. Claro, parece como que me están preguntando qué viniste a hacer tú aquí. Mira, el libro plantea lo siguiente, que todos tenemos un propósito en esta vida a lo que vinimos, que no tiene que ser un propósito extraordinario, es decir, nadie tiene que creerse que va a ser un nuevo Gandhi, una nueva Madre Teresa, ni nadie que vaya a cambiar el mundo, o quizás sí, ¿ya? Pero desde ser un ciudadano a pie, como yo soy, ¿cierto? Todos tenemos un propósito. Y hay una buena etapa de la vida en la cual no nos damos cuenta de ello. Y somos atrapados por la sociedad, ¿cierto? Que nos dice, cuando tenemos 15, 16, desde niños, ¿cierto? La felicidad está en lo que yo llamo los 4 jinetes del apocalipsis, ¿ya? Número 1, la tranquilidad material. Podría decir el dinero, ¿cierto? Número 2, la fama, ¿ok? Ya. Número 3, la belleza, ¿ok? La belleza. Y número 4, el poder. Si tú tienes esos 4, son como tener los 4 haces de la baraja, ¿cierto? Ya. Es decir, dinero, poder, belleza. ¿Cuál es la otra que dice? Fama. Fama, ¿cierto? Si alguien consigue esas 4, la hiciste, ¿cierto? Como se dice hoy día, la hiciste. Pero en general la experiencia demuestra que no es así. No es así. En realidad y yo postulo en el libro, que lo que nos hace más feliz es descubrir aquello que algunos le llaman vocación. Yo le llamo propósito, pero podemos usarlo como sinónimo en esta entrevista. Y el que lo descubre y lo logra hacer, va a ser extraordinariamente feliz, aunque no tenga ninguna de las otras 4. Okay. Qué importante esa reflexión a esta hora de la mañana, porque yo creo que lo mismo que mencionabas, las redes sociales y todo eso, siempre te llevan a desear algo externo a ti. Y el propósito es algo que es una búsqueda súper interna, súper personal. ¿Cómo las personas pueden, digamos, hacer clic con ese propósito? Sentirse plenas desde ahí. ¿Cómo pueden hacerlo? Mira, es un tremendo desafío. Hoy día yo diría que de las personas que pueden encontrar lo que vinieron a hacer y llevarlo a cabo, no es más del 1% de la población mundial, porque el resto, voy a decir con suerte el 10%, ¿ya? Pero el resto ni siquiera sabe qué va a comer al otro día. Por lo tanto, es muy difícil que si alguien tiene, por ejemplo, alma de pintor y lo que está haciendo es un trabajo, hablemos de lugares como la India, como África, ¿cierto? Y muchas partes de Latinoamérica, ¿cierto? Que a veces nos creemos más desarrollados, pero si nos comparamos, andamos por ahí en algunas cosas, ¿ya? Hay personas que no saben qué van a comer al otro día, así que a esas personas las voy a dejar afuera por el momento, porque aún así pueden salir de ahí personas extraordinarias que logran hacer lo que vinieron a hacer y realmente cambian el mundo. Pero el mensaje aquí está para aquellas personas. Yo hago muchas clases en empresas a profesionales como yo, ingenieros, psicólogos, y les digo, muchachos, muchachas, ustedes tienen un deber con ustedes mismos. Si no están haciendo, a pesar de que tienen estudio, a pesar que tienen un buen pasar material, no están haciendo lo que les dice su alma que tienen que hacer, no pueden ser felices. Me tocó y me invitaron a la Universidad Adolfo Ibáñez al día inaugural del programa de el máster en gestión de personas y organizaciones, es decir, que es gente naturalmente que está preocupada de las personas, de la felicidad de las personas en las organizaciones.
me hicieron el honor además de ser el único expositor y me encontré con 40 personas que empezaban ese día su máster, con la ilusión, ¿cierto? Y con el sacrificio que significa hacer un máster. Sí, claro. Porque eran personas en promedio como de la edad de ustedes, entonces habían tenido que negociar con sus parejas, con su hijo, a lo mejor abandonar esa pichanga que jugaban o el juego que tenían, un tremendo sacrificio. Y claro, era un minuto para mí importante y le dije al director que me invitó, le dije, espero que nadie de aquí renuncie al máster mañana haciéndome caso a mí, ¿cierto? Entonces nos reímos mucho de eso. Pero yo les decía, ustedes que están a cargo de las personas en las organizaciones, ¿cierto? Que es la cosa más importante que puede haber, porque al final las organizaciones son personas, ¿ya? El año 98 escribí un libro que se llama Hacia Organizaciones Más Humanas y que plantea ese tema, ¿ya? Que quedó ya hace muchos años atrás. Pero la felicidad en el trabajo, de nuevo, va a consistir en que las personas estén haciendo dentro del ámbito de la empresa aquello que tienen que hacer. Por ejemplo, yo como ingeniero partí en la IBM. Trabajé como ingeniero, me di cuenta que no me gustaba tanto, ¿ya? Después pasé a ser ejecutivo de ventas, ¿ya? Curiosamente eso me gustó mucho, contra mis deseos. ¿Cómo voy a pasar yo a ventas? Es decir, yo ingeniero matemático, Claro. voy a ser vendedor. Descubrí que era una profesión maravillosa, por otro lado. Pero no era ninguna de las dos lo que me gustaba. A mí me gustaba hacer clases. ¿Se fijan? Entonces, me fue muy bien en la IBM. Después fundé una empresa a los 30 años. Me fue muy bien en esa empresa de computación también. Y a los 37 dije, pero Patricio, ¿qué estás haciendo con tu vida? A lo mejor estás teniendo un buen pasar, la empresa tenía 80 personas, yo no tenía un problema económico, me iba bien, era el niñito maravilla, entre comillas. Y de repente dije, basta, yo quiero hacer clases, yo quiero escribir. Y me salí de eso. 6 hijos. Imagínense colegios particulares, pónganle cualquier cifra. ¿Cómo saltas de ahí a esto otro? Bueno, con inteligencia. Y aquí les digo a todos, con inteligencia. Es decir, esto no se trata de que si yo quiero ser, por ejemplo, quiero ser misionero el día de mañana y tengo un hijo, una pareja o una familia que depende de mí, no les puedo decir, oye, arréglenselas como puedan. Porque voy a misionar. Claro. Mi recomendación es, háganlo con inteligencia. Yo me demoré 6 años en hacerlo. ¿Cómo lo hice? Seguí trabajando en mi empresa que tenía socios, ¿cierto? Éramos los socios los que trabajábamos, estuve 3 años con un pie adentro y otro afuera, después vendí mi parte de la empresa que me permitió vivir otros 3 años, y me tomó 6 años eso. Y llegué a los 43 años y hoy día tengo 67 y he pasado 24 años feliz. Mira. Feliz. Oye, Patricio, qué linda historia, qué buen relato. Y nos gustaría saber sobre este libro que Haz lo que viniste a hacer. ¿Qué nos entrega? ¿Es una guía de darnos cuenta qué es lo que vinimos a hacer o bien es la recomendación finalmente? ¿Con qué nos encontramos con este libro? Mira, no es un manual. ¿Ya? No es un manual de estos gringos que hay, ¿cierto? Como de autoayuda, ¿no? No, no es Ya. autoayuda. Okay. Esto no es autoayuda. Esto nos ayuda a cuestionarnos profundamente la vida. Perfecto. Porque además plantea una cosa que puede alejar a cualquier lector, ¿eh? Y lo digo al tiro. Me encantaría que lo compraran todos, pero tampoco quiero que alguien se sienta defraudado. Cuando yo planteo que tenemos un propósito, yo digo que venimos de alguna parte, ¿cierto? Entonces esto está basado de alguna manera en la teoría de reencarnación. Ok. Muy bien. Que yo como ingeniero sustento, pero no quiero convencer a nadie de eso a través del libro. Ya. Pero podría ser también que venimos a una sola vida. Entonces, y yo lo que digo es, tú tienes que empezar a descubrir, es decir, tú llegas a la tierra, te encarnas en un cuerpo, que podría ser por una vida, para que los católicos que están escuchando digan, sí, me calza, o podría ser varias vidas para los que creen en reencarnación. ¿Bien? Y tú, pero llegas dormido porque eres un ser que yo llamo el ser que somos, porque no me quiero meter en lío con el alma, el espíritu y otras cosas, ¿ya? Sino que digo el ser que somos. Ese ser, ¿se han fijado ustedes que de repente a ustedes lo felicitan por algo extraordinario? Te pasaste, ¿cierto? Lo que hiciste, y uno sabe que le salió. Claro, ¿cierto? una Le salió, ciencia Catalina. exacta detrás de eso. ¿Cómo lo pensaste? Y uno dice, no, mire, y uno no sabe. Uno mismo queda maravillado de uno mismo. Bueno, lo que yo sustento ahí, que ese ser se activa. Ok, ¿Ya?
Y que nosotros estamos viviendo siempre, cuando dice estoy viviendo en automático, en realidad estamos viviendo desde el yo ego, que son distintos. Me explico un poquitito. Cuando nacemos, este ser está dormido, ¿ya? Y va a despertar en la adolescencia, a veces un poquito más allá y a veces nunca, el ser que somos. Entonces, ¿quién comanda el cuerpo? Porque estamos vivos, comemos, vamos a lugares, nos gustan cosas. El yo o ego, que yo los uso como sinónimo. ¿Bien? ¿Qué es lo que es el yo ego? Es una entelequia artificial creada en esta tierra. ¿Cómo se crea? ¿Qué madre no le dice a su hijo que es lindo o hija? Claro. Aunque sea feo, aunque sea feo o fea, pero va a ser lindo. ¿Qué padre, quizá una mirada un poco antigua, no le dice a su hijo, hijo de tigre? Ajá, esta segunda claro, parte. sí. O por lo menos le decía este chico inteligente como yo, aunque él no sea tampoco. Entonces, a los 3 años, si le preguntaron a Pedrito, ¿cómo es usted, Pedrito? Yo soy bonito y inteligente. ¿Por qué? Aunque no lo sea. Entonces, Pedrito empieza a vivir, va al colegio, tiene 13 años y resulta que le va pésimo, ¿ya? Le va pésimo, se da cuenta que no es inteligente, como le habían dicho, y también le va pésimo con las niñas. No están encachaditos, parece. Tampoco están encachaditos. Igualmente la belleza subjetiva. No, claro, sí. Veo que está emparejada con alguien feo, ¿no? No, Por ahí se lo no, oye. yo es algo que de verdad siento, porque como Esa es la tú bien típica dices, justificación, ¿no? La belleza subjetiva. es desde el ego creer que la belleza es No, está bien. esto sí puede ser o esto no puede ser. No, perfecto. Mira, las sorpresas que me llevo yo con eso, les podría contar caídas increíbles. Y hago un pequeño paréntesis, ¿eh? Yo soy de un barrio humilde, Puerto San Vicente, en Talcahuano. Si Talcahuano ya es humilde, el Puerto San Vicente es más humilde. Entonces yo era el único rubio de ojos claros auténtico. Y de hecho, mis amigos me molestaban. Decía, pregúntale a tu mamá quién es realmente tu papá. No. Ya. Entonces yo creía que por eso solo hecho yo iba a conquistar a todas las niñas. Ya, porque me sentía distinto. Ajá. Y la verdad, Porque se sentía bello. lógico. Y me llevé unas desilusiones que no les cuento. Ve, porque Ya, no por solamente eso, aquí, eso lo aprendí. aquí. Lo aprendí con dureza. Pero volvamos a Pedrito. Pedrito empieza a vivir y dice, parece que yo no soy inteligente. Porque él ya no podría afirmar ante sus compañeros que es inteligente. Claro. Que vaya a ser inteligente, sacáis puros 3, ¿no? ¿Ya? Y no soy tan bonito, parece que vaya a ser bonito, si no te pesca nadie, ¿te fijas? Ya. Entonces él dice, cambia. Después tuve amigos, por ejemplo, para el terremoto del 2010. Antes de eso hablábamos, no, yo en un temblor reaccionaría bien. No reaccionaron bien. Ajá. Y yo, por el contrario, que pensaba que me iba a morir de miedo, reaccioné bien, sorpresivamente. Entonces mis amigos también cambiaron su mirada, no eran tan valientes. Y yo, fíjate que pensaba que no era y era. Entonces, el yo va cambiando. ¿Ya? El yo es una entelequia que va transmutándose de acuerdo a lo que vivimos, lo que nos damos cuenta que somos y lo que nos dicen que somos, ¿cierto? Ok. Si a mí me dicen, tú eres un ladrón, yo no soy ladrón, y me dicen, sí, eres por esto, tengo que empezar a creer que soy ladrón. Y empieza a creer. Entonces, el que es estable es el ser que somos, pero esa estabilidad tiene que aparecer en algún minuto. Pero ¿qué es lo que pasa? Tal como dicen en el Tíbet, ¿cierto? En realidad, para empezar a vivir la vida, el ser que somos tiene que matar al yo. ¿Se han fijado esa expresión que hay? Sí. Matar al yo, matar a ese ser que le gustan las 4 cosas que dije antes y además le gusta la tierra porque es de la tierra. Es de la tierra, tiene que matarlas. El ser que somos tiene que matarla y el primero que se opone es el yo. Por ejemplo, Gandhi, aparece en el libro. Gandhi se había comprado el cuento que era inglés. Él era de las castas altas, no de la más alta, era de las castas altas en la India y se fue a estudiar a Londres porque podía económicamente y vuelve creyéndose un inglés, hablando inglés perfecto, abogado, monta su estudio de abogado en Nueva Delhi, sale una foto abogado y se va a trabajar a Sudáfrica y se sube un tren al carro de los ingleses y seguramente sabe la anécdota que le dice, señor, usted no puede estar en este carro, pero ¿cómo? Si yo soy inglés, mire, aquí está mi señor. Vaya al segundo carro, lo vamos a echar abajo. Y él dice, soy inglés, exijo mis derechos. Lo echaron abajo. Y cuando él está ahí, él tenía un ego inflado, sin duda, ¿ya? Y cuando está ahí, él dice en una estación miserable, en medio de la nada, Pietermaritzburg, ¿ya? No sé cómo se pronunciará. Me imagino que eso es alemán, holandés, no sé qué, puede ser holandés. Dice, en esa noche, dice, me di cuenta que en realidad mi vida que yo tenía no tenía sentido, que en realidad mi verdadera vida era luchar contra estas injusticias.
Y ahí aparece Gandhi. Si hubiese sido por ese hecho, no hay nada casual, pero por ese hecho, él no lo hubiésemos conocido. A lo mejor la India ya no sería colonia probablemente, ¿ya? Pero entonces voy a ver el contraste entre el yo y el ego. Perdón, entre el ser que somos y el ser que somos. Le dijo a Gandhi: dedícate a luchar contra las injusticias del apartheid y después de la liberación de tu país, en la India. ¿Qué creen que le decía el yo ego? Se te ocurre, tú vives bien, ya eres un hombre privilegiado, tienes trabajo, digamos, soporta esto y sigue funcionando. Claro, quédate tranquilo de cierta manera, pero había una nación, ¿cierto? Nosotros vivimos en comunidad. Esa especie de propósito, esos seres que somos, ¿lo podemos encontrar en comunidad? ¿Podemos? No. ¿Es un viaje solo individual? No, es individual. Es decir, tú tienes que hacerlo con otros, ¿ya? Pero es un viaje individual. Profundicemos en eso. Sí, dale. Necesito de otros para llegar a ese ser que soy. Claro. Más sigue siendo un viaje individual. Sí, porque mira, el propósito de cada uno de nosotros se realiza en los demás. Sí, es decir, podría nacer uno de nosotros en una tierra abandonada. A lo mejor su propósito es prepararla en un planeta abandonado, prepararla para que lleguen otros. Es decir, siempre el propósito de una persona que viene en el ser que somos tiene que ver con los demás, ¿ya? Fíjate tú que hay una imagen muy linda que escribí en el libro ese que les comenté, que dice, ¿dónde el objetivo de la Tierra? ¿Cuál es el propósito de la Tierra? Sostener el mundo vegetal, por decirlo así, ¿ya? Del reino mineral, el mundo vegetal. ¿Cuál es el propósito del mundo vegetal? Sostener a los animales carnívoros. Es decir, a los animales, herbívoros, y a los herbívoros a los carnívoros, ¿cierto? Y en esa cadena, ¿cuál es el propósito del hombre? No nos queda nada. El propósito del hombre son los otros hombres o las otras mujeres. Mira, ahí está, Patricio Rivas, entonces va a conversar, usted se va a enterar de esto y mucho más con Haz lo que viniste a hacer. Por supuesto, gracias a Editorial Forja, que nos permite tener este libro en nuestras manos y que usted también lo puede tener de manera virtual también, ¿o no? Sí, virtual en Editorial Forja, sí. Y físicamente también, así que todos invitados a Editorial Forja y en las principales librerías de nuestro país. Haz lo que viniste a hacer. Me gustaría leer un poema, si estamos terminando. Estamos terminando. Quiero leer un poema cortito que leámoslo. Que creo que resume todo esto. Dime, prisionero, ¿quién te puso estas terribles cadenas? Me las puse yo mismo, mi buen señor. Las fui construyendo minuto a minuto, día a día, año a año, para asegurarme que, aunque quisiera, nunca podría soltarme de ellas. Oh, y dime, prisionero, ¿y por qué hiciste tal cosa? Lo hice para asegurarme que nunca sería libre, mi buen señor, pues siento miedo a la libertad y a no hacer lo que todos esperan de mí, y porque siento terror a hacer lo que mi interior me dice que tengo que hacer para ser feliz. Qué hermoso. Wow. Muchas gracias, Patricio, de verdad, por contarnos un poquito de toda la misión, todo el propósito de Haz lo que viniste a hacer, que está disponible en Editorial Forja. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Ya, maravilloso. Gracias, Patricio. Vamos a seguir nosotros. Yo me voy a poner a leer inmediatamente este libro. Inmediatamente. En una pausa comercial hacemos un pequeño corte y ya regresamos con mucho más de tu conexión matinal por las pantallas de TVR en este día viernes, de buena lectura y de buenos contenidos también. No se muevan. No sé.